es tan irregular? ¿Qué está pasando? ¿Qué dimensión es esta? Hola, soy Jerry y a mí me gusta mucho hablar. Estás en el mundo del pasado simple. ¿Y qué? ¿No hay nada regular aquí? Bueno, sí, pero muy poco. Lo irregular es más popular. ¿Cómo pasó esto? ¿Cuándo pasó? ¿Te gustaría escuchar una historia llena de drama y misterio? Sí, claro. A mí también, pero no tenemos tiempo. Esto es solo un video de YouTube, el tiempo es limitado. Debo decir que lo único simple de este tiempo es su uso. La conjugación es otra historia. No hay una forma fácil de decirlo. Más de 80% es irregular. Pero ya llegaremos a eso. Bienvenidos al canal dedicado a aprender y enseñar español, ya sea como una lengua extranjera o como una lengua nativa, y dirigido a estudiantes, profesores y entusiastas de todas las latitudes. Yo soy el profe Jerry y esto es Fluent Me. Su nombre completo con apellidos es pasado o pretérito perfecto simple. Madre mía, qué nombrecito. Seguro sus padres no lo querían mucho para ponerle ese nombre. Pasado o pretérito, da igual, es tu decisión. Perfecto porque la perfección en el tiempo significa que la acción está terminada, concluida. Y simple porque solo usamos un verbo para conjugarlo. Para efectos de esta sesión vamos a llamarlo pasado simple. Es importante aclarar que son acciones terminadas, perfectas, porque también existen las acciones no terminadas, son imperfectas. Es la diferencia entre fue, era, caminé, caminaba, comí, comía. Emilia nació en 2020. La primera película a color salió en 1929 y fue On with the Show. En 2001 publicaron La sombra del viento, novela súper recomendada de Carlos Ruiz Zafón. Además es un tiempo independiente, no se conecta con el presente o con otro pasado. Con esta información vamos a los casos. 1. Cronología, orden. Es natural contar historias, es parte de nuestra cultura, de nuestra especie. La narrativa usa el pasado simple para ordenar los eventos. Primero esto, luego eso y después aquello. Ayer salí con Federico. Primero fuimos a comer, luego bebimos un par de tequilas y después pedimos un taxi. Regresamos a la casa como a la 1 a.m. Notamos que solo expresamos los hechos sin descripciones. No tenemos detalles de la comida, las bebidas o el taxi. Describir es una decisión, a veces necesaria, a veces personal. Todo depende del contexto. Primero inventaron los teléfonos fijos, luego los celulares y después los inteligentes. Anoche, durante la cena, mi madre me dijo: el amor verdadero solo se encuentra conociéndote a ti mismo. Y yo le dije: precisamente porque me conozco, sé que nunca lo voy a encontrar. Tenemos cronología en este evento, las acciones están organizadas. 2. Repeticiones no habituales. No expresamos un hábito o frecuencia, generalmente son eventos únicos y las acciones dentro de estos eventos. El número de veces debe ser claro. Antier me llamaron 7 veces, 7 veces contesté y 7 veces no me hablaron. El mes pasado tuve que ir al hospital 2 veces por mi dolor de espalda. Otra forma de establecer repeticiones claras es usar los adjetivos indefinidos muchos, muchas. Muchas noches pensé en ti cuando estuve en mi intercambio escolar. Para las acciones habituales está el pasado imperfecto. Cuando estudiaba en el instituto solía ser el mejor estudiante. 3. Periodos claros. Hablamos de periodos con un principio y un final, ya sea implícito o explícito. Podemos empezar por una semana. La semana pasada tuve migraña toda la semana. Por 5 años fui el director del Instituto de Arte. De 2009 a 2014 fui el director del Instituto de Arte. 4. Interrupción del imperfecto. Sabemos que el pasado imperfecto expresa una acción no terminada. Son descripciones donde la historia no avanza. Para avanzar está el pasado simple. John estaba durmiendo la siesta cuando una de sus hijas lo despertó para salir a jugar al parque. Mi hermana me llamó justo cuando estaba viendo mi serie favorita. Y así llegamos al momento retórico.
Vamos a ver la diferencia entre estas dos propuestas. Salí a las 7:35 p.m. de mi trabajo y salía a las 7:35 p.m. de mi trabajo. El conflicto esencial es que no tenemos contexto. Para crear contexto podemos usar los mejores amigos del conocimiento. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? En este caso voy a usar el cuándo. Y luego conectamos el cuándo con los marcadores temporales. Ayer, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, en 2008. Ahora tenemos más opciones, pero también nuestra frase tiene más sentido. Ayer salí a las 7:35 p.m. de mi trabajo. Ayer salía a las 7:35 p.m. de mi trabajo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la primera frase parece muy sólida, muy lógica. La segunda es sospechosa, me confunde un poco. Es aquí cuando necesitamos la magia de las líneas de tiempo. Dijimos que con el pasado simple expresamos hechos casi sin explicaciones o descripciones, una sucesión de eventos, uno después de otro, creando una cronología. Pero si abrimos la puerta a cada evento, podemos transformarlo en circunstancias, acciones imperfectas, no terminadas. Y ahora es el pasado imperfecto nuestro protagonista. La acción ayer salía a las 7:35 p.m. de mi trabajo también se interpreta como ayer estaba saliendo a las 7:35 de mi trabajo. Una acción en movimiento, no terminada, imperfecta. Y esto necesita una interrupción. Ayer estaba saliendo de mi trabajo a las 7:35 p.m. cuando sonó mi teléfono. Así que ayer salí de mi trabajo a las 7:35 p.m. y ayer salía de mi trabajo a las 7:35 p.m. Son dos expresiones hermosas. Solo necesitan un poco de cariño, como todo en la vida. Abrir la puerta de los hechos a las descripciones. Una breve pausa activa para recordar que si te está gustando el contenido de este canal, considera dar me gusta, compartir, suscribirte y por supuesto darnos tu opinión en la caja de comentarios. Conclusiones. El pasado simple no engaña. Es una acción pasada, perfecta o terminada e independiente. Un hecho sin explicaciones o descripciones. Y si tenemos que explicar o describir algo, tal vez sea un trabajo para el imperfecto. 2. No debemos confundir las repeticiones del pasado simple con los hábitos del pasado imperfecto. La frecuencia se puede expresar de manera clara. El mes pasado fui 5 veces al médico por accidentes de trabajo. O de manera no clara. Cuando era niño, solía ir al médico por dolores de estómago. Solía ir al médico cada vez que comía chocolatinas. O solía ir al médico 5 veces por mes. ¿Sabes cuántas veces fui al médico en toda mi niñez? 3. Los periodos claros deben tener un principio y un final. Se expresan como concluidos. Este es un buen hábitat para el pasado simple. 4. En el contraste entre el pasado simple y el imperfecto, es el pasado simple el que avanza la historia. El imperfecto está para los detalles, las descripciones. Y terminamos con la conjugación. Recordemos que hablamos de un tiempo simple. Esto significa que solo usamos un verbo para conjugarlo. Para los verbos que terminan en ar, para los verbos que terminan en er y para los verbos que terminan en ir. Podemos notar la coincidencia exactamente igual, ir. Y listo, eso es todo. Ya terminamos el video. Bueno, la verdad es que no. Llegamos al momento fatídico de esta sesión. Lo advertí, traté de evitarles meses de terapia, pero aquí está, el mundo irregular del pasado simple. Bueno, no vamos a entrar en detalles porque prefiero su amistad y apoyo, pero sí vamos a intentar un ejercicio que en cualquier situación gramatical o de aprendizaje en general nos da un poco de tranquilidad, y es la asociación. Como dije al principio, el pasado simple es un tiempo fácil de usar, pero difícil de conjugar. No es un misterio, pero me voy a arriesgar. Mi promesa hoy para ustedes es facilitarlo y quizá hacerlo un poquito divertido, o al menos no tan aterrador. Vamos a empezar con las primeras asociaciones de tipo 2 por 1. Aquí encontramos el verbo ser, ir
que comparten exactamente la misma conjugación en el pasado simple. Solo el contexto nos hace libres. Son completamente irregulares. No tienen similitud con su forma base o infinitiva. Mi abuelo nunca fue afectuoso con nosotros, pero siempre nos ayudó a ser mejores. Mi abuelo nunca fue a la universidad, pero leía mucho. Tenemos en la primera frase el contexto para ser. Está conectado con un adjetivo que es afectuoso. Y el segundo caso que es simplemente un verbo dinámico, ir de un lugar a otro. A propósito, hablamos mucho de irregular, pero ¿qué es esto? ¿Qué significa? Los verbos tienen esta parte final, ar, ir. Básicamente expresan una forma sin conjugación, es infinitivo. Esta forma no nos ofrece información de quién hace las acciones, cuándo las hace o cuántas personas las hacen. Y todo lo que está antes de esa parte final lo llamamos raíz. Bueno, para ponerlo de una forma simple. Si esta raíz cambia, sabemos que es un verbo irregular. Así es como el verbo tener cambia esa raíz cuando lo conjugamos en la primera persona en el pasado simple. Yo tuve. Ten cambió a tuv. No tenemos el mismo fenómeno con un verbo como caminar. Camin no cambia si lo conjugo en el pasado simple. Caminé. Dicho esto, vamos al segundo 2 por 1. Encontramos la conjugación de tener y con la magia de la edición podemos encontrar el segundo verbo. Siempre estuvo ahí, oculto. Simplemente agregamos es y tenemos también la conjugación del verbo estar. Ahora tenemos curiosidades. El verbo dar es considerado un verbo irregular simplemente porque termina en ar, pero se conjuga como ir. Para terminar, el pasado simple es muy sistemático en su conjugación. No hay una forma milagrosa o un camino más corto o un truco de magia. En mi opinión, hay dos formas de hacerlo. La primera y más simple, que es la recomendada, simplemente usar un conjugador en línea. Hoy por hoy podemos usarlos fácilmente en aplicaciones en nuestros teléfonos. Así podemos crear una especie de ecosistema con los verbos que más usamos y en los contextos más populares. Y el segundo, si eres un nerd como yo, que le gusta saber por qué y de dónde vienen las cosas, es agrupar, asociar. Crear estos grupos nos ayuda a organizar las irregularidades. Por este motivo, aquí hay un regalito para mis estudiantes, profesores y entusiastas de todas las latitudes, y es un documento en PDF que puedes descargar gratuitamente en la descripción. En este documento la información está organizada por grupos irregulares. Así, por ejemplo, tenemos el grupo irregular U, podemos tomar el verbo tener y vemos cómo cambia en su parte final. Pero además de esto, con esta forma base, también podemos encontrar nuevos verbos si agregamos algunas partículas. Contener, sostener, detener, obtener, retener, entretener. Es importante recordar que probablemente no todos los verbos son tan interesantes o tan populares, pero es bueno saber que existen. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerda que si te gustó este contenido, puedes considerar dar me gusta, suscribirte, compartir y especialmente déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Yo soy el profe Jerry y esto fue Fluent Me.